Las dos caras de una moneda. Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Vamos a estar hablando de los partidos del Barcelona contra el Atlético y contra el Alavés. Sobre todo lo del Atlético, ¿no? Porque es lo más reciente, es la mejor versión del Barça que hemos visto. Pero lo que me sorprende es que ambos partidos, siendo que jugamos el sábado y jugamos el martes, o sea, 3 días de diferencia, hubo dos Barcelonas distintos. Dos caras de una misma moneda, porque al final es el mismo equipo, son los mismos jugadores, pero se vio una actitud distinta, se vio un equipo muy, pero muy diferente, y se vio a un Barça mucho mejor contra el Atlético de Madrid, que supone que es un rival mucho más complicado de vencer que contra el Alavés. A pesar de que el resultado fue el mismo, la verdad es que ambos partidos tuvieron cosas en común y cosas muy distintas. Pero antes de pasar a hablar de todo ello, quiero decirles que me ayudarían mucho dejando un like y una suscripción, es la mejor manera en la que me pueden apoyar y me ayuda mucho para crecer. Así que sin mucho más que decir, hablemos de primero lo que pasó en el Barcelona a la vez, un partido que empezamos perdiendo desde el minuto uno. Sí, es verdad que después del Barça remonta rápido, con gol de Lamine Yamal, con gol de Dani Olmo, tuvimos el control completo del partido, pero en la segunda parte vimos a un Barça que nunca pudo definir el partido hasta los últimos minutos en el tiempo de agregado, un Barça que llegó a sufrir contra el Alavés en algunos momentos cuando más fueron a presionar, se vio un Barça apático, un Barça que no tenía ganas de jugar, un Barça que con el 2-1 ya se conformaba. Y es una imagen que Flick, sobre todo, no nos había dado del equipo en la temporada pasada. Una imagen de un equipo voraz, una imagen de un equipo que, aunque fuera ganando 3-4-0 en el primer tiempo, en la segunda parte, si quería, te aplastaba aún más y te metía 7. Y este partido realmente estuvo siempre para que le metiéramos 7 a la vez o terminara con más goles. Pero, ¿por qué vimos a un Barça que le dio pereza hacer goles? ¿Por qué vimos un Barça que tuvo funcionamientos pobres, tuvo rendimientos bajos en tema de actitud? Creo que la verdad es algo preocupante porque no voy a pedir al 100% que estén todo el rato presionando, metiendo, porque obviamente las piernas se van a cansar, también ahí existe el agotamiento mental, pero sí es verdad que no tienes por qué sobrarte contra un rival que sí, obviamente es 1000 veces inferior que tú, pero estás en un partido en tu estadio, con un 2-1 el partido está vivo, vienes de una derrota dura en Champions, lo mínimo que tienes que hacer es jugar bien este partido, sobre todo con tu gente. Y lo que haces es dar una imagen muy mala, donde se vio falencias en la defensa de Barcelona, tuvimos un poquito de suerte también que a la vez es el Alavés y por algo son un equipo que no está aspirando a la tabla de arriba, simplemente está luchando por su permanencia. Y obviamente fallaron varias ocasiones, no definieron bien, por ahí metieron mal los centros y nos salvamos con algo de fortuna. Pero ahora, si yo digo que venimos de un partido malo a la vez y 3 días después tienes un partido de máxima exigencia contra el Atlético de Madrid, de hecho, a Flick se le vio muy mal, circuló una imagen que se volvió viral, con la mirada perdida, como si fuera prácticamente un hombre vencido, un hombre derrotado, y en cierto aspecto puedo entender el por qué está así de frustrado. Rafinha luego va a consolarlo porque creo que lo que pasó con el Chelsea es un golpe que obviamente debe doler, y también porque todos los rivales que se habían enfrentado al Barcelona de peso hasta el momento había perdido. Contra el Madrid habías perdido. Contra el PSG también perdiste. Contra el Chelsea también perdiste. La temporada anterior fue distinta. Todos los rivales de peso, el Dortmund, el Bayern, el Real Madrid, todos los rivales de peso se vencieron, al menos en esa primera rueda, antes del parón de fin de año. Pero ¿se acuerdan que en noviembre, diciembre tuvimos ese bajón anímico, ese bajón de desgaste, lesionados y perdimos contra el Atlético a pesar de haber hecho un partidazo, fallar muchas chances claras? Pues digamos que esta vez iba a pasar lo contrario. Qué curioso que es el fútbol, porque cuando mejor veníamos y ellos venían peor, nos ganaron. Y cuando peor venimos y ellos vienen en una buena racha porque han hilado buenos puntos, han recuperado, han ganado al Inter de Milán, etcétera, etcétera, pues nosotros dimos el golpe y ganamos siendo un Barça completamente diferente. Es verdad que el Atlético de Madrid inició mucho mejor, tuvo un pequeño tramo de intensidad alta con 5 o 10 minutos que nos controlaron el juego. Luego el Barça empezó a ejercer dominio, controlar el campo, plantar su línea alta. Y al plantar la línea alta, el Atlético de Madrid tuvo la oportunidad de intentar esos numerosos pases largos que ya habían practicado. Y de esa acción de mandar pases largos nace el gol de Alex Baena. Y aprovechan muy bien que Cubarsí se duerme, habilita a Alex Baena y cae el primer gol. Cae el primer gol del Atlético, un gol que les iba a venir perfecto porque tampoco es que hubieran hecho mucho ofensivamente, no hayan tenido muchos remates,
pero tuvieron esa primera buena efectividad. Y digamos que ese gol fue el detonante del Barcelona, hizo despertar esa voracidad, esa ferocidad del equipo de Flick, que se mandó con todo. El mismo equipo de Flick que la temporada pasada remontó innumerables partidos a pesar de ir perdiendo 1, 2-0, 3-1, etcétera. El Barça fue con todo y muy poco tiempo después, con un pase magistral de Pedri, que tuvo un partidazo increíble, le hicieron un balón a Rafinha muy importante, en el cual se va completamente de Oblak, marca el gol y pone el empate rápido. Y a pesar de haber marcado el gol y estar dentro del partido, el Barça no bajó los brazos, no bajó el ánimo, no puso una pausa como si había pasado con el Alavés, que incluso en ese partido íbamos ganando. Y fue con todo, fue a presionar, fue a jugar, fue a hostigar al Atlético, que tuvo que aferrarse contra el arco, pedir que Oblak lo salvara, porque Oblak también salvó en más de una ocasión al Atlético, incluso ocurre un penal donde Lewandowski falla de una forma muy mala. La verdad es que no fue la noche de Lewandowski, no ha sido un buen partido de él, pero en general todo el conjunto funcionó muy bien. Si es verdad que hubieron puntos bajos, hoy no vamos a mentirnos, Cubarsí tuvo un par de errores e inocentadas, y creo que eso es preocupante, pero también tenemos buenas noticias, como un gran partido de Alejandro Valde, un gran partido de Gerard Martín jugando de central, muy pero muy buen rendimiento, un Koundé que cumplió decentemente. También en el medio campo ya hablé de Pedri, que es un crack, de verdad, qué bien que le sienta al Barcelona tener a Pedri, aunque depende mucho de él, pero también tienes un Eric García y un Dani Olmo que hoy quiero aplaudirle porque tuvo un buen partido. Lastimosamente salió lesionado. Y yo ya lo dije en otro video, siento que con Dani Olmo hay como una especie de problema o digamos que conjuro, porque cada vez que viene una lesión, o rinde bien o rinde mal. Parece una tontería, sí, pero antes de que se lesionara, Dani Olmo estaba teniendo una temporada lamentable. Y cuando volvió de su lesión, empezó a rendir bien, jugando bien incluso fuera de su posición, viene un doblete, ahora marcó un gol muy importante, o sea, es algo raro. Y otra vez se vuelve a lesionar, esta vez del hombro. Espero que esta maldición se rompa, porque si vuelve mal, la verdad es que casi que voy a desear que se lesione de nuevo, ¿no? Porque ya parece una tendencia. Con los extremos aplaudo siempre a Rafinha, el compromiso, la presión, no solo a Rafinha, porque también los que entraron, tanto Ferran Torres, sobre todo Rashford, hicieron un buen partido porque hubo un tramo donde el Atlético de Madrid se puso a la ofensiva, prácticamente puso toda la artillería pesada, Antoine Griezmann, Sorlo, Almada, y el Barça tuvo que defender, tuvo que sufrir, ni siquiera defendiendo con una línea tan alta, más en un bloque medio. Y aún así supo ponerle el parche, supo resistir contra un Atlético de Madrid que, luciendo sus mejores cartas ofensivas, no pudo hacerle daño a Joan García, no tuvo la poca la eficacia, no tuvo la resolución, y el Barça aguantó el partido. Llevó hasta un punto donde ya en los últimos minutos, cuando ya no quedaba nada más para jugar, se arma una buena jugada por la banda izquierda, el sector de Rashford, que destaco de nuevo que bien entró Rashford, pone un pase a Valde, y en todo el partido Valde no había logrado meter un centro muy preciso, y esta vez sí le logró servir a Ferran Torres, que marcó el 3-1 definitivo. O sea, realmente vimos un rendimiento muy alto de todos. En el sector de Lamine, creo que hoy también tuvo un partido muy bueno. Es verdad que no pudo marcar su gol. Es verdad que buscaron constantemente anularlo y hacerle el 2-1, asfixiarlo y demás. Pero obviamente su calidad siempre genera y ocasiona chances que solo él puede verlas, solo él puede servirlas. Y sinceramente es una gran noticia ver que por fin el Barça pudo ganarle uno de los rivales fuertes. Puede que para muchos el Atlético de Madrid sea el rival menos fuerte de los tops que ha enfrentado hasta el momento el Barcelona. Pero este Atlético de Madrid le metió 5 al Real Madrid. Este Atleti se plantó bien contra el Inter, o sea, y sobre todo destaco que venían en una muy buena racha. Así que el Barça saca unos 3 puntos muy importantes para la lucha por la liga, que sirven para meter presión al Real Madrid y poco a poco vayan desgastándose para dejarse más puntos en el camino. Es importante que el Barça tampoco baje la presión, siga jugando de esta manera, porque, lo repito, en un tramo, en un lapso de 3 días, vimos dos Barcelonas completamente distintos, con prácticamente los mismos jugadores, con prácticamente las mismas piezas, y eso es una muy buena noticia para todos y sobre todo para Flick. Vamos a ver qué sucede en los siguientes partidos, vamos a ver cómo maneja Flick, si logra recuperar más piezas, porque es verdad que hoy perdimos a Dani Olmo, no tenemos a Fermín, pero ya le falta poco para volver. El tema de Araujo creo que es un tema aparte que amerita un video también aparte, así que muy pronto podemos hablar del tema Araujo. Y sin duda alguna creo que el Barça, con Rafinha, con Pedri de vuelta y con esta actitud sobre todo, puede aspirar a grandes cosas en la temporada.
aún seguimos vivos en Champions, tenemos 3 partidos todavía, son 9 puntos, estamos líderes del campeonato. Sí es verdad que tenemos muy cerca a los demás equipos, Villarreal, Real Madrid, pero calma, aún quedan muchos partidos por jugarse, muchas piezas que recuperar, y créanme que este todavía no ha sido el techo del equipo. Y bueno, espero que les haya gustado este video de hoy. Si es así, pueden dejarme su like y suscribirse, que me ayuda muchísimo. Yo me despido, nos vemos en la siguiente. Adiós.